Este de aquí es el Poco X4 Pro 5G, es la evolución de uno de los dispositivos más atractivos del año pasado. Sin embargo, esta nueva generación no está recibiendo todas las críticas que uno podría esperar. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, déjame que te adelante un poco. Creo que el mayor problema es el propio nombre, pero te explico. El Poco X4 Pro es la evolución de un dispositivo que el año pasado ya gustó y mucho. En esta ocasión tenemos un teléfono que ha cambiado con respecto al diseño que tenía en su anterior generación. Ahora la trasera no tiene esas curvas ni tampoco ese acabado en plástico, sino que apuesta por un diseño mucho más recto y por el cristal. Aquí lógicamente será cuestión de gustos y puede que estéticamente quede más resultón y llamativo, pero también es cierto que pierde un poco de esa comodidad que tanto gusta en el día a día. Aún así, lo que no se le puede negar es que la parte trasera luce mucho más y ese efecto que realiza cuando incide la luz resulta más atractivo. Claro que como contrapartida, la trasera tiene un módulo de cámara demasiado voluminoso, y no es que esté justificado por la inclusión de un mayor número de cámaras o con sensores mucho más grandes, porque todo este espacio de aquí realmente no se utiliza como tal, sino que viene a ser una decisión estética. Pasando a la parte frontal, aquí sí que tenemos un cambio sustancial, y es que la pantalla, a pesar de mantener la misma diagonal de 6,67 pulgadas, en esta ocasión hace uso de un panel con tecnología AMOLED en lugar de LCD. Esto aporta ventajas claras como una mejor reproducción de los negros, un mayor contraste, un mejor color, incluso también una mejor eficiencia energética. Por lo cual, a nivel de pantalla, este X4 Pro sí que mejora con respecto a su generación anterior. Además, la pantalla, a pesar de mantener los 120 Hz de refresco, aumenta la respuesta táctil a 360 Hz. Esto puede que posiblemente no todo el mundo lo valore, pero tener una mejor respuesta táctil te permite una experiencia mucho más fluida y más precisa cuando interactúas con la propia pantalla. Por último, y para cerrar el tema multimedia, el sonido está bastante bien. Unos altavoces que se escuchan con potencia, con bastante claridad y que en definitiva ofrecen una experiencia multimedia más redonda. Bueno, hasta aquí y más allá del cambio a nivel de diseño, que es algo muy personal y que puede gustar más o menos, parece que todo más o menos está en orden, que el dispositivo ha sido una evolución a positivo con respecto a lo que teníamos en la generación anterior. Pero entonces, ¿dónde está la polémica? ¿Por qué algunos usuarios están criticando este X4 Pro 5G? Bueno, pues por otros apartados de su hoja técnica, en especial por el uso de un nuevo procesador de Qualcomm y por una memoria de almacenamiento que es más lenta. El Poco X4 Pro integra un Snapdragon 695, 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Efectivamente, el procesador, el 695 de Qualcomm, es inferior al 860 que teníamos en la generación anterior. Se ganan aspectos como la conectividad 5G y como una mejor eficiencia energética, ya que se trata de un procesador de 6 nanómetros. Pero a nivel de potencia, a nivel de capacidades, está más limitado, y una de las limitaciones es la posibilidad de gestionar memorias de almacenamiento más rápidas. De este modo, Poco ha introducido una unidad de almacenamiento UFS 2.2, que es considerablemente más lenta que la UFS 3.1 de la generación anterior. Aquí el usuario menos exigente posiblemente no va a notar ningún tipo de diferencia con respecto a uno u otro dispositivo, pero en determinadas aplicaciones, sobre todo las más exigentes y en juegos, sí que se ve claramente que el procesador da un pasito atrás con respecto a lo que teníamos en la generación anterior. Además de todo esto, donde sí que se ve mayor diferencia y que afecta al rendimiento propio, es en el tema de las cámaras. Por lo que, efectivamente, aquí sí que llega uno de los puntos muy discutibles con respecto a dicha actualización del dispositivo, porque sí que es verdad que se empeora y sí que es verdad que se pierde con respecto a esa buena configuración técnica que tenía su generación anterior. Además, tengo que añadir, aunque esto sea un problema fácilmente, entre comillas, solucionable, porque se trata de software, que la versión de MIUI 13 for Poco, la que incluye este dispositivo, todavía no está lo pulida que uno podría esperar o que uno desea que tenga un dispositivo que, bueno, que tampoco es que sea el primer teléfono que fabrica Poco. Por lo que, si bien la experiencia no es mala, sí que es cierto que si eres un usuario
un poquito más exigente, que estás más encima en esto de la telefonía móvil, de la evolución de dispositivos y demás, vas a notar que bueno, que el Poco X4 Pro 5G no es esa clara evolución con respecto al modelo anterior. Y a todo esto le tenemos que sumar el tema de las cámaras. Aquí Poco ha reducido el número de sensores y ha introducido en el sensor principal un sensor con una mayor resolución, pasando de los 48 megapíxeles a los 108 megapíxeles. Esto nos va a permitir fotografías más nítidas, pero eso sí, no de mayor calidad. En líneas generales, las cámaras de este Poco X4 Pro 5G no son malas del todo, pero sí que es cierto que cuando la situación a nivel de luz es más complicada, se le nota un procesado demasiado forzado y una imagen que en definitiva no tiene la calidad que un usuario más exigente en temas de fotografía podría esperar. Y prácticamente lo mismo que ocurre con la fotografía ocurre también con el apartado del vídeo. El X4 Pro 5G da un paso atrás y es que el procesador tiene la limitación de solamente poder grabar vídeo a resolución 1080p y 30 frames por segundo. Pero ojo, yo personalmente no soy partidario del vídeo 4K en un teléfono si no lo puede gestionar, si no puede grabarlo con la calidad que uno espera. Prefiero un mejor Full HD a un mal 4K. Pero es que en este caso ni el Full HD es bueno, ni tampoco tenemos esa opción del 4K. Por lo que entre que la estabilización funciona un poco regular y que la calidad tampoco es nada del otro mundo, en temas de fotografía y también en el apartado de vídeo, el X4 se queda como cojo. Pero bueno, todo tampoco iba a ser malo. Uno de los puntos fuertes también de este X4 Pro 5G es el tema de la batería. Pese a perder 176 mAh con respecto a la generación anterior, sí que es cierto que el nuevo procesador aquí ayuda y junto a una carga rápida de 67 vatios nos ofrece una autonomía bastante notable, bastante considerable. Por lo que si buscas un dispositivo con el que, podamos decir que te puedes olvidar de tener que estar cargándolo prácticamente cada día, este dispositivo de Poco creo que cumple bastante bien. En resumen, visto todo esto, ¿tan malo es el X4 Pro 5G? Bueno, creo que no es un mal dispositivo, pero sí que es cierto que yo personalmente no le hubiese llamado X4 Pro 5G. Me explico. Como evolución del anterior X3 Pro no lo veo. Es un dispositivo que ha perdido en determinados aspectos que un usuario normal espera que una nueva versión mejore o como mínimo iguale. Eso no ocurre con este dispositivo de Poco. Por lo que es normal que si tú tienes el X3 y das el salto a este X4, te vayas a sentir un poco como decepcionado. Así que, ¿para quién es este X4? Pues en primer lugar, para todos aquellos usuarios que no conocen nada del anterior modelo y buscan un dispositivo con un diseño más o menos actual, llamativo, con una buena batería, con una buena pantalla y con un rendimiento, aceptable, acorde a lo que cuesta el dispositivo para actividades, comunes del día a día. Si tú eres un usuario más avanzado y sobre todo has seguido a Poco desde su lanzamiento, posiblemente este dispositivo te decepcione, porque la marca siempre se ha apoyado en, dos eslogans básicos. El primero es que ofrecen mucho por poco y el segundo es que sus dispositivos tienen el precio más honesto del mercado. ¿Qué significa esto? Que te están cobrando, por así decirlo, única y exclusivamente los componentes. Este Poco X4 por 299 euros, que es el precio oficial, tal vez no sea tan atractivo como algún que otro modelo que hay en el catálogo. Es más, si a día de hoy necesitas un dispositivo, puede que el X3, que está en unos 50 euros menos, prácticamente sea mucho más atractivo a pesar de ser un teléfono del año pasado. Pero como siempre, esta es una decisión que tú tienes que tomar, pero eso sí, si te vas a decantar o si quieres interesarte por este dispositivo, mira bien sus especificaciones, mira bien qué es lo que te ofrece y sobre todo compáralo con el resto de la competencia para ver si efectivamente es o no la opción que tienes que comprar. A mí me ha dejado un poquito indiferente.